Amigos de Bibliófono, gracias por estar con nosotros una semana más. Hoy es martes, se estrena un nuevo episodio de esto que es Bibliófono en la nueva temporada a través de YouTube. Ya tenemos bastante material en el canal. Les sugerimos que pues naveguen por ahí y además se suscriban, le den like a lo que les guste y sobre todo que nos recomienden. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial al respecto de un encuentro que se va a realizar el próximo fin de semana, que será 16 y que tiene que ver con un esfuerzo literario que está tomando forma de manera muy importante desde hace ya varios años en el estado de Hidalgo, en Pachuca y en otros municipios de esta entidad, y que tiene por supuesto que ver con pues un esfuerzo que viene del corazón, un esfuerzo que viene también del compromiso con los libros, con la literatura y con la difusión de ella. Quiero darle la bienvenida para este programa, por supuesto, a Miguel Ángel Martínez. ¿Cómo estás, Mike? Gracias por acompañarnos. Bien, bien, muchas gracias a ti por la invitación, Abraham, como Y siempre, también, por encantado. supuesto, al N. Gracias, N, por estar con nosotros. Hola, buena tarde. ¿Qué tal todos? Y bueno, vamos a platicar un poco de lo que es el encuentro de editoriales independientes en este año que es el 2025, será el próximo sábado 16 de agosto. Pero Mike, platícame un poquito la historia de esta red, de la red, y cómo es que surge y desde cuándo. Sí, bueno, la Ready es un proyecto que iniciamos, pues, a partir de unas charlas ya hace unos años en lo que fue la Feria del Libro de Librería La Banda. Ahí coincidimos en mesas, pues originalmente Irra de la librería, América Femat, este, con Cipselas y Giovanni y Enid, ¿no? De Casa Futura. Y entonces, pues estuvimos platicando, ese día aprovechamos pues, para platicar y coincidimos en que había varias necesidades compartidas, ¿no? Como editoriales independientes, como editoriales de Hidalgo, vamos, o sea, si bien como escritores y que es como otra de las cuestiones que, pues, técnicamente todos los que nos dedicamos a la edición independiente, pues también escribimos, ¿no? Pero le platicábamos que no es lo mismo verlo desde la perspectiva de autor y que creo que el siguiente paso tenía que ser ese, tener que estructurarnos y organizarnos, a lo mejor no necesariamente desde la imagen del autor, sino desde la imagen más cercana a la industria que tendrían que ser pues estas editoriales independientes. A partir de ahí empezamos en charlas y eso fue en noviembre, diciembre, esa feria del libro. Para enero fue que ya planteamos iniciar la Ready y pues bueno, más bien como un espacio de profesionalización, de acompañamiento, pues igual para compartir información, compartir convocatorias, acercamientos institucionales, pues justamente entre nosotros como editoriales y, pues cualquier organismo que esté interesado, ¿no? Llámese sector privado o sector público, porque bueno, a final de cuentas también uno de los puntos importantes que platicamos es que, pues bueno, yo llevo con Pachuca Cartonera ya más de 10 años. Claro. Cipselas ya también lleva bastante tiempo. Aunque Casa Futura es una editorial muy joven, pues Giovanni ya tiene mucho tiempo trabajando la edición también. Entonces, pues decíamos, bueno, ya tenemos como todo un bagaje, una serie de conocimientos, vinculaciones. Este, pues seguramente habrá proyectos más jóvenes que, pues, ¿para qué vamos a hacer que se tarden 10 años en acercarse, ¿no? Si podemos Claro. hacer esa liga, hacer ese puente entre los nuevos proyectos editoriales también, nuevas propuestas más recientes, más jóvenes, y pues estos mismos espacios institucionales, pues de cualquier tipo, siempre y cuando pues, quieran trabajar, ¿no? Claro, eso es lo más importante, que es un trabajo conjunto, es un trabajo unido y es un trabajo que ha dado frutos de manera muy importante. N, en tu caso, eres un autor. Yo tuve el privilegio de trabajar uno de tus libros hace ya suficientes años como para no acordarnos cuántos. Pero además eres un entusiasta promotor de la lectura. Además, hay por supuesto un oficio de librero en ti muy importante. Pero ¿cómo ha sido, cómo has visto tú en los últimos años la evolución de este asunto editorial
¿Y cuáles crees que sean las razones? Buena tarde otra vez. Estaba pensando que justamente llevo 5 años en Pachuca. Volví de Guadalajara, yo allá viví 7 años aproximadamente, Sí. y venía yo con el ímpetu de una ciudad que es vanguardia en la industria editorial. Así que lo que hice llegando, pues fue vincularme con las personas que ya conocía y con las nuevas que fui conociendo, con el sello Sediciones, que ya llevaba un poquito más de un año trabajándolo en Guadalajara y ahora en Pachuca. Eso fue lo que me vinculó justamente con las redes editoriales independientes. Entré poco después de que se fundó, me parece que fue tercera, cuarta reunión tal vez, cuando ya conviví con ellos. Y también se me hacía muy interesante que, bueno, yo así como bien dice, soy autor, también soy editor, librero de igual manera, y pues de algún modo siempre con los talleres de promoción de lectura y edición artesanal, ¿no? Entonces, eso me vincula a casi todas las aristas que tiene el libro, ¿no? Entonces, me llamaba la atención que uno de los fundadores de la Ready también era Israel de la Librería, que también es de oficio librero y autor. Eh, eso ya expandía un poco más esta naturaleza de editoriales independientes. Y se fue dando al modo que ahora también existen proyectos que no necesariamente son editoriales, claro que sí, libros, revistas, pero también estuvo este proyecto de promoción a la lectura Móvil Read, algunos programas de radio, y se van agregando otras actividades que no son necesariamente editoriales, pero que tienen que ver con la dinámica y naturaleza del libro. Eso ha enriquecido las perspectivas y las necesidades bajo la cual trabaja la Ready, que es algo mucho más totalizando de algún modo o abarcando la mayor cantidad de aristas que tiene que ver el libro como objeto, y también el libro como ese ente que hace viajar la información y que es tan necesaria para nuestras sociedades. Claro, y que además es un objeto que no solamente apreciamos, sino en el que creemos todos quienes estamos cerca del libro y que hemos pasado pues, gran parte de nuestra vida alrededor de él. Mike, Anne habla de una perspectiva que me parece muy interesante. Por un lado, lo que tú decías, este asunto de compartir las experiencias con las nuevas editoriales, de un poco acortarles el camino, mostrarles los atajos, pero también todas las vicisitudes, lo sinuoso que es este camino de la edición, pero también hay servicios para los autores que es básicamente en la venta de los libros. ¿Cómo ha sido ese impacto de la red? Bueno, creo que ha sido un espacio bien interesante y bien importante, ¿no? Así como hay estas pequeñas editoriales que sumamos esfuerzos para poder gestionar y acompañar a un autor para que saque su libro, pues también hay autores que dicen, yo me la rifo solo, ¿no? Y entonces, pues ellos mismos tienen sus libros, pero pues bueno, uno de los problemas principales que conocemos dentro de pues lo que implica la venta del libro, la promoción del material, es justamente la carencia de espacios. Entonces, pues justamente lo que nosotros queremos hacer, lo que pretendemos es de alguna manera generar estos espacios, como ahorita en este caso el encuentro de editoriales independientes, espacios dentro de la Feria Universitaria del Libro, dentro de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Si se pudieran otras ferias, pues estamos ahí como al pendiente para poder hacer crecer esta situación. Y pues la idea es llevar un fondo, no solamente que se note como lo que publicamos las editoriales de Hidalgo, sino que estos esfuerzos también individuales, que a lo mejor pues no pueden tener un stand por sí mismos, pues a lo mejor podemos hacer un acompañamiento conjunto y decir, bueno, todo esto es la bibliodiversidad de lo que se está haciendo en Hidalgo. eh, y a lo mejor el autor no puede venir, pero pues aquí está el libro, ¿no? Entonces eso yo creo que ha sido un factor bien, bien importante y bien interesante porque pues justamente a lo mejor tenemos, hace poquito platicaba con mi novia, le decía, yo siento que este año me va a ir bien porque voy a sacar mi primer libro de cuentos de terror, ¿no? Dentro de la editorial.
¿Por qué? Porque todo el mundo llega siempre preguntando, oye, ¿tienes cuentos de terror? Y es como, ah, no, mi editorial no tiene, ¿no? Pero hay este libro y entonces se lo llevan. O sea, por ejemplo, hay temas que no abordan todas las editoriales o títulos específicos que justamente un autor tuvo esa idea, tuvo esa iluminación y gustó y entonces, pues, ¿dónde los encontramos? Pues bueno, en el stand de la red y están, ¿no? También, por ejemplo, creo que ha sido bien interesante. Pues porque ya ha pasado que dentro de espacios, por ejemplo, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, llegan al fondo estatal editorial buscando las novedades editoriales y los mismos encargados del stand les dicen, pues vayan allá con la red y no, ellos tienen las novedades. Wow. Entonces, incluso tenemos las novedades que ellos no llegan a tener, ¿no? Por ejemplo, los últimos premios estatales, pues y directamente los autores nos vienen a dejar ejemplares, por ejemplo. Entonces se vuelve una pequeña ventana para encontrar aquellos títulos que a lo mejor es dificilísimo encontrar, pues porque los esfuerzos humanos individuales no dan para que pueda estar todo el tiempo en todos lados visible un libro, pero a lo mejor en conjunto pues ya se acompañan y ya es un poquito más probable encontrarlo. Sí, claro, además creo que parte de esta evolución, que ha sido una evolución pues un poco lenta, pero sobre todo constante, eso sí, ha sido como pináculo pues la parte de la difusión. Yo a los dos los conozco, por supuesto, tengo el privilegio de su amistad. Con los dos he trabajado en distintos aspectos. Tuve también el privilegio de escribir un prólogo para un libro de Miguel, creo que tu primer libro de poesía, y creo que eso pues me ha permitido también un poco ver un poco desde lejos, a veces en paralelo, a veces solamente como testigo al borde del camino del esfuerzo que han hecho y pues a mí me parece no solo como autor, sino también como lector, pues un esfuerzo verdaderamente loable porque tal vez de otra manera muchos de los títulos, muchos de los autores no los conoceríamos si no fuera por este tipo de esfuerzos. Platicabas hace rato que regresaste a Pachuca, te fuiste en algún momento, estuviste en Guadalajara, también trabajando ya con la cartonera, y de pronto regresaste con tu sello, y además has estado empapado en este asunto de la venta de libros, que es un oficio también muy loable y paralelo, no, es decir, está el oficio de escritor, está el oficio de editor, pero está el oficio también de librero, que no es un oficio fácil, es un oficio que como los otros dos tiene que ver con la inversión de tiempo, ¿no? Con el picar piedra constantemente y con el estar ahí presente. ¿Tú sientes que ha habido una evolución en estos años previos a que te fuiste, en los años en que estuviste ausente, en los años en que volviste, con respecto al libro como objeto en Hidalgo? Pues me acuerdo que cuando antes de que me fuera, solamente había algunas librerías, unas pocas editoriales, la mayoría de ellas pues medianas o tirándole a grandes, trabajando para las instituciones. Y ahora que vuelvo, sí noto también, gracias a esa evolución tan veloz que tiene la tecnología de impresión, sobre todo, y de encuadernación, noto esfuerzos individuales o colectivos, muchos más de los que había antes. Es decir, nosotros ahora si tenemos, no sé, por decir algo, 20,000 pesos, podemos armar una muy pequeña editorial con una impresora ahí de buena a medio buena, la computadora que siempre usamos que aguante un InDesign, y entonces ya podemos estar también acompañando a los autores en ese camino de la publicación. Y me parece que eso conlleva a lo que decías, ¿no? La evolución del libro, si hay mucha mayor presencia. También uno va a los tianguis, en cualquier tianguis de la ciudad, siempre va a haber uno o dos puestos de libros, más los clásicos en las chácharas, ¿no? Entonces, yo llevo al menos 4 años trabajando en el tianguis de San Cayetano y tengo una diversidad de lectores y clientes que muchos de ellos ya se han convertido en amigos o amigas y que de pronto llegan, les vendo un libro y vienen y lo comentan, ¿no? También eso habla también de esa retroalimentación. Hay veces que incluso ya tengo el honor de decir que me llegó un cliente
con un libro y me dijo, ten, te lo presto para que lo leas y luego lo platicamos. ¿No? Wow. Entonces ya no solamente soy su vendedor de libros o su dealer de libros, como me gusta decirles, ¿no? Sino también ya hay una retroalimentación y uno está más cerca como del lector de a pie, por decirlo de algún modo, y no solamente los que estamos involucrados en el circuito del arte o del libro, que muchas veces pareciera que somos como un gran club de Toby. Si eres poeta, si eres cuentista, si eres literato y estás en el mundo del libro, pero no en el mundo de los lectores, no siempre, ¿no? Entonces me toca convivir también con ese otro mundo de los lectores que no necesariamente son escritores, que no necesariamente tienen trabajos de corte, digamos, intelectual, y lo pongo entre comillas, sino que tienen su oficio o su profesión y que tienen como pasión leer. Entonces yo en mi puesto de libros digo, sí, procuro tener un pequeño espacio de unas 3, 4 hileras donde tengo a todos mis escritores hidalguenses. Todo lo que me va cayendo desde Ignacio Trejo Fuentes, Rodolfo Benavides, Ignacio Rodríguez Galván y muchos otros que de pronto ya no están tan disponibles en las librerías oficiales. Y claro que hay gente que llega y pregunta, ¿qué tienes de aquí? En este caso, este domingo vendí uno del gato seco. Ah, muy bien, mira. Qué maravilla. No, y además creo que esa labor es muy importante porque además de pronto los escritores emergentes, como se les ha dado de llamar desde hace ya algunos años, que somos muchos, por supuesto, de pronto estamos en una competencia muy desleal en las grandes librerías, por supuesto, con los grandes sellos, con las grandes campañas de publicidad que se imprimen a escritores que, bueno, ganan premios internacionales, que están en librerías transatlánticas, etcétera, etcétera. Y de pronto, pues una parte de ese trabajo que tiene que ver con llegar a las personas, con llegar a los lectores, que es al fin de cuentas, digamos que el cierre del círculo de lo que es la literatura, pues tiene que ver con el esfuerzo que ustedes hacen, ¿no? Bueno, yo con Elena he encontrado una cantidad de libros de autores precisamente hidalguenses y de cosas que estoy buscando que son muy interesantes y además he tenido la posibilidad de estar ahí como autor y de estar al alcance de la gente, que es al fin de cuentas lo que un escritor necesita y lo que un escritor quiere, más allá del hecho mismo, del acto puro de la escritura, ¿no? Mike, N hablaba de algo que me llama la atención, que siempre me ha llamado la atención, es un tema sobre el que yo tengo una teoría que no es a veces muy optimista, que es, de pronto somos como un gran club de Toby, pero de pronto parecería que, digamos que el ámbito, los colegas, el sector de los escritores, de los editores, de los libreros en este campo tan amplio de la cultura, a veces es el menos unido. Pensamos de pronto en los teatreros, pensamos en la gente de danza y andan jalando para todos lados y andan distribuyendo invitaciones y de pronto los escritores somos como más reacios, y lo digo un poco por pena, porque yo soy así, a mí me cuesta mucho de pronto ir, salir, etcétera, etcétera, por mis inseguridades propias, pero ¿tú crees que la Redi ha colaborado para que esto, no sé si se vaya transformando, si esa sea la mejor manera de explicarlo, pero por lo menos vaya planteándose de una manera diferente? Bueno, nada más para terminar el chiste, yo creo que sí es un nido, ¿no? ¿De Sí. qué? ¿Quién sabe? Pero es un nido. Eh, no, mira, justo hace unas semanas, de hecho, también me escribiste, ¿no? Por privado de que pues había ido a Veracruz. Fui a un encuentro igual de escritores y justamente coincidí con muchísima gente, escritores, por ejemplo, muy, muy jóvenes, promotores culturales igual muy, muy jóvenes, también personas ya muy, muy grandes. Este. Y entonces, pues justamente en la dinámica, en la charla, en todo esto, pues salió el tema de la red, y obviamente. Les platiqué, más o menos les conté pues de qué estamos haciendo, cómo nos estamos organizando y así. Y justamente uno de estos chicos hace poquito me escribió y me dijo, oye, pues es que nosotros también queremos armar una red, pero me dijo de autores independientes, ¿no? Y le dije, uy, ten cuidado, ¿no? A mí me parece que cuando
no sé, es una teoría muy personal, ¿no? Pero que me parece que ha funcionado también dentro de la red. Me parece que si tú quieres juntar a escritores, o más bien a cualquier persona con un ejercicio artístico, pues estamos hablando de una creación propia y en ese mismo sentido, sacando el perfil acá psicológico, eh, pues va a haber cierto ego, ¿no? Impuesto ahí. Y yo creo que la ventaja que tuvo la red y en conformarse a partir de principalmente de editoriales y de autores independientes, pero que autogestionan sus materiales, sus contenidos, es que podemos dejar un poquito de lado esa perspectiva de ego que todos tenemos definitivamente como autores y decimos, a ver, lo personal, lo literario, lo subjetivo se puede quedar un poquito de lado porque la red funciona para la, viéndolo desde una perspectiva a lo mejor un poquito más industrial de lo literario, aunque no haya como tal una industria literaria, no está en ciernes, lo estamos construyendo. Ah, Pero esa estructura, esa posibilidad de verlo no desde la persona, sino desde el sello, desde jala quien quiera jalar y jalamos para trabajar y cada quien mueve su venta y todo, pero justamente entendiendo que pues no es una discusión que yo no tengo ningún problema con el N o con ningún otro editor, ¿no? Yo a lo mejor tendré problemas porque no hacen bien sus libros, tendré comentarios sobre sus ediciones, tendré claro. como, pero se queda en ese ámbito profesional, no es un asunto personal, ¿no? Lo personal queda muy de lado y esa creo que es la ventaja que ha tenido la red y que hemos sabido diferenciar lo individual o personal del trabajo editorial y que realmente nosotros nunca le hemos dicho que no a nadie dentro de la red de editoriales. La red está abierta para quien quiera venir, para quien quiera sumar, para quien quiera trabajar. Las puertas están abiertas. Las personas que no llegan, que no se acercan o que no se concentran, tendrán sus motivos de por qué no querer acercarse, ¿no? Que será completamente válido desde su perspectiva, pero nosotros no le cerramos la puerta a nadie mientras sea esta cuestión de trabajo. Y creo que justamente esa es una de las grandes ventajas de la red de editoriales, que visibilizarlo como eso, como le llamo yo la chamba a ras de piso es Claro. gestionar, estar buscando, llevar papeles, traer papeles, más lo que te toca hacer en tu propio editorial de hablar con tu portadista, o sea, todos ese tipo de cosas que la, ven- la figura del editor pasa desapercibido siempre en una editorial, ¿no? El que tiene que lucir es el autor, es el escritor. El editor va a brillar en cuanto menos se vea su mano, ¿no? O su falta de mano. Entonces, justamente creo que ese ejercicio de, ok, conocemos el trabajo como autores, pero no lo estamos laborando como autores, lo estamos laborando como promotores, como parte de una industria editorial que queremos construir, es lo que nos ha permitido configurar el esfuerzo de una manera distinta y evitar este tipo de conflictos o incluso aprender a resolverlo desde otras posiciones más sanas, creo yo, ¿no? Sí, claro, además creo que tienes mucha razón en el asunto que de pronto el asunto de hacer confluir una serie de egos, pues siempre es complicado, ¿no? De pronto parecería que el ego más difícil de romper es el ego de los escritores, tal vez por la naturaleza del oficio, que es una naturaleza muy solitaria, muy apartada, muy individual. A lo mejor no le ocurre lo mismo a la hora de crear, es decir, a la hora de hacer la creación a los actores, a los bailarines, etcétera. Tal vez con quien podríamos compararnos sería con los pintores, tal vez, ¿no? No con los muralistas, pero sí con los pintores. Y de pronto eso es muy complicado, pero creo que tienes mucha razón en el sentido de que de pronto tal vez lo que nos salva y lo que nos permite hacer avanzar este tipo de esfuerzos es dejar el lado de los autores y posicionarnos en la vera de los editores, ¿no? N, vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a la recomendación del libro y que regresemos a platicar de lo que va a tener el encuentro de editoriales independientes este año, eh,
¿Tú cómo has visto también la reacción de las instituciones? Porque ciertamente este trabajo es un trabajo que realiza, por decirlo de la mejor manera, la sociedad civil, por no decir que los propios creadores, pero que tiene mucho también sentido en la medida en que la sociedad civil va respondiendo. Y de pronto esta presencia ha hecho que las autoridades culturales, desde el nivel municipal, estatal o incluso federal en algunos casos, tenga cierta reacción. ¿Tú cómo lo has visto? De pronto, los primeros años, Miguel Ángel se encargó de la gestión y con fortuna a veces tenía que acudir a las oficinas u otras ya tenía los contactos de las personas indicadas. Eso facilitó mucho de pronto los acercamientos a las instituciones para colaborar precisamente en dos ferias, que es la infantil y juvenil y la FUL que la organiza la universidad. En ambos casos sí tiene mucho que ver también con la presencia de Miguel Ángel y de Giovanni, que son los que tienen ahí contactos directamente, haciendo toda la gestión como se debe de hacer en tiempo y hora, pero con la facilidad de saber a quién dirigirse. Eso es lo que ha permitido esa vinculación y sobre todo esa vinculación sana porque también ha habido retroalimentación en algunos momentos que nos hemos sentido incomodados en alguna de las actividades que realizamos con las instituciones por cuestiones más que por las personas que son generalmente muy buenas gentes, dijera Sabines, pero de pronto los procesos burocráticos atoran mucho. Entonces, sí hemos tenido el chance también hacer nuestras quejas y que sean atendidas para que se dé un funcionamiento sano entre lo que es algo completamente no institucional y bueno, apolítico. Sé que todo es político, pero procuramos no hacer ningún tipo de proselitismo específicamente. Es eso. Entonces, eso es de pronto lo que se tiene uno que jugar y ser muy inteligentes cuando uno vincula con las instituciones. No terminar haciéndoles la chamba, no hacer proselitismo de ningún tipo y que siempre sea con la finalidad última de lo que nosotros hacemos, que a final de cuentas es la comunidad lectora. Más allá del libro como objeto bello, me parece que todos los que trabajamos en algo relacionado con la literatura, el fin último es justamente esa comunidad lectora y tenemos que anteponerla ante cada una de nuestras acciones como promotores o difusores o comerciantes de literatura. Sí, exactamente. Y además lo dices bien, ¿no? De pronto es bien interesante y además es muy importante que sepamos diferenciar los esfuerzos del Estado, que nunca son suficientes, que siempre están sometidos a una serie de recortes presupuestales desde que yo tengo memoria. Y por otro lado, es a veces muy interesante ver cómo cuando se habla de participación social en otros sectores, en la cultura, de pronto se piense que el Estado tiene que responder. No puede responder a todo, no puede responder a todas las necesidades, por más que nosotros quisiéramos que así fuera, por más que incluso hubiera buenas intenciones para hacerlo, y es una manera de participar después de todo, haciendo este tipo de esfuerzos como es la Redi. Voy a ir a una pausa, chicos, vamos a la recomendación del libro de esta semana, vamos a regresar en unos minutitos para hablar precisamente de las actividades de este encuentro de editoriales independientes que va a tener pues verificativo, diríamos, con el lenguaje oficial, verificativo, el próximo 16 de agosto. Así que regresamos, no se vaya, estamos en Bibliófono. Mientras tanto, denle like, regresamos. Y en la recomendación literaria de esta semana, bueno, vamos a hablar de un libro que tiene que ver mucho con la actualidad, mucho con lo que está pasando en las noticias en México. Usted seguramente sabrá que desde hace pues más de una semana se liberó a Israel Vallarta, este personaje, este hombre que estuvo involucrado en aquel escándalo mediático que tuvo que ver con Florence Cassé, esta ciudadana francesa acusada junto con él
de secuestro y de algunos otros asuntos. Fue todo un escándalo mediático porque tenía que ver precisamente con el montaje de la escena de cómo apresaban a peligrosos delincuentes en el sexenio de Felipe Calderón y que pues resultó en una serie de opiniones, de encuentros, de desencuentros, de debates al respecto, no solamente de la aplicación de la justicia y de la actividad política al respecto del crimen organizado, sino también de la función de los medios. Y hay quien pues concentró toda una investigación al respecto en un libro, y me refiero precisamente a este libro, Una novela criminal. Es un libro de Jorge Volpi que obtuvo el premio Alfaguara en el 2018 y que fue precisamente el compilado de todo lo que había ocurrido en este encuentro hasta la liberación de Florence Cassés y posterior ida de esta mujer hasta Francia para regresar a su patria. Por supuesto que Jorge Volpi convierte en una narración novelística hasta lo más árido que son, por ejemplo, las actas judiciales para establecer cuáles eran las razones, los motivos y las declaraciones de los involucrados y cómo los personajes más turbios de esta historia, que son Carlos Loret de Mola y también los encargados del gobierno, empezando por Felipe Calderón, tenían que ver con una, pues digamos, trama muy turbia de cómo plantear este asunto. Es una buena manera de analizar la realidad de la literatura y este es un buen ejemplo, un libro que apareció en 2018 con el premio Alfaguara, que hizo un recuento de todo lo ocurrido. Después vino un documental que usted pudo ver en el streaming y ahora con la liberación de Israel Vallarta, pues todo esto vuelve a cobrar un sentido y será muy interesante ver cómo evolucionan los siguientes días para conocer qué es lo que dicen los involucrados, aquellos que como Carlos Loret de Mola se ha demostrado que decían mentiras, que estaban haciendo uso de esta situación para fines meramente mediáticos y políticos. Lo puede encontrar seguramente en cualquier sitio de venta de libros por internet, en cualquier librería. Jorge Volpi además es uno de los autores mexicanos más importantes de la actualidad, más prolíficos, con un sentido de la literatura que pocos tienen y además incluso podría encontrarlo en una versión digital para poder leerlo de manera rápida. Es la recomendación del libro de esta semana. Nosotros regresamos a esta charla con los miembros de la REDI, de la Red de Editoriales Independientes del Estado de Hidalgo. Estamos en Bibliófono, no se vaya. Amigos de Bibliófono, estamos de regreso platicando con Elena y con Miguel Ángel Martínez sobre la REDI, la Red Estatal de Editoriales Independientes en Hidalgo, que tiene una actividad el próximo sábado 16 de agosto, y que tiene que ver precisamente con el esfuerzo conjunto, decíamos, de aquellos quienes estamos interesados no solamente en escribir, sino en hacer y en distribuir los libros. Mike, yo recuerdo que ha habido algunas actividades, algunos años en que la red ha tenido presencias muy importantes. Pienso en el año pasado, que fue ahí en la Plaza Constitución de Pachuca. Cuéntame digamos, experiencias exitosas de estos encuentros y de estas presentaciones. Pues yo creo que ya el hecho de que siga viva la red es un éxito, ¿no? Eh, Creo que, vamos, estos esfuerzos han llamado mucho la atención, pues porque justamente creo que la manera en cómo nos acercamos a las instituciones, por ejemplo, para gestionar los espacios, ver que algo que hemos tratado de ser siempre es ser transparentes en todos los sentidos, desde dónde nos posicionamos, qué queremos hacer, hasta con los dineros, ¿no? Y entonces, por ejemplo, gestionar también, si logramos gestionar espacios públicos, gratuitos, pues lo mismo va para los talleres, los ponentes, ¿no? Buscamos que sea parejo para todos. Entonces creo que eso ha hecho mucha resonancia porque pues ven que realmente no hay un ejercicio ahí desleal, sino que es parejo en todo sentido, ¿no? Eh, Van varios años, este ya es el tercer encuentro de editoriales independientes. Eso significa que ya hemos hecho otros dos, más una jornada, ¿no? Que fue nuestro primer año hicimos una jornada de actividades, que también estuvo muy, muy padre. Y que estuvo criminal, ¿no? Porque me acuerdo que ese primer año fue como, pues nadie hace nada, vamos a hacer algo. Y como que todo el mundo pensó por su lado, vamos a hacer algo. Entonces, ¿Qué puede pasar? por un lado la Ready estaba como planeando su programa y por el otro lado
Cultura también estaba haciendo su programa. ¿Y a quién vamos a llamar? Pues a los autores, pero pues son los mismos autores, ¿no? Entonces ahí nos tienes corriendo de los eventos de la Ready a Biblioteca Central, de Biblioteca Central a los de la Ready, todo un desajuste ese primer año. Pero muy, muy padre porque justamente fue como decir, miren, o sea, tenemos cabida y si queremos podemos hacer varios eventos en el contexto ese, me parece que fue en el contexto del Día del Libro. Y los eventos que hicimos esa vez fue en cafeterías, fue en la banda, fue en el Andén, el ya desaparecido el Andén, y creo que había otro foro, pero ahorita no lo recuerdo, la verdad. Y ya a partir de ahí, al siguiente año, afortunadamente, pues municipio se enteró y dijo, oye, pues tú hiciste eso, ¿qué quieres hacer este año, no? Claro, Y más bien fue como decir, bueno, pues queremos un espacio público. Esa primer encuentro ya se llevó a cabo enfrente de la iglesia de San Francisco, atrasito de la parada de las combis, ¿no? sí, sí. Porque de alguna manera creo también que nuestro referente tiene que hacer lo que ocurría en la Feria del Libro que ocurría en Plaza Juárez. En la Plaza Juárez, claro, Era el espacio público, es el espacio público por excelencia de paso, y entonces los libros estaban a la mano para cualquiera que fuera pasando, ¿no? Entonces, algo que siempre he buscado en ese sentido, o que hemos buscado, pues es que sea también en la medida de lo posible en espacios públicos. claro. De ahí nos pasamos a la Plaza Independencia. El año pasado incluso, yo creo que para mí lo más bonito que hemos podido hacer fue hacerle un reconocimiento a la labor del maestro Marcial Guerrero, ¿no? Eh, Muchas veces hay el maestro Marcial creo que es alguien que ha estado muy cerca de los jóvenes en diferentes momentos y que dejamos de ser jóvenes pero que el maestro Marcial ahí estuvo, ¿no? Él fue, pues creo que director de dirección bueno, de publicaciones universitarias, Y de la editorial es, universitaria también, sí. exactamente, y de librería Carácter, ¿no? Y de la libre carácter, claro. Y entonces yo me acuerdo mucho que cuando yo empecé, o nosotros empezamos con el primer proyecto de la cartonera junto con Elena en ese momento, conocí al maestro Marcial y me dijo, pues vente un día a platicar conmigo a mi oficina. Y fue la plática más interesante sobre tipografías que he tenido en mi vida, ¿no? Eh, y así como con él, he conocido a mucha gente que en algún momento se acercó con él y de alguna manera él promovió para que siguieran ahí trabajando. Y eso yo creo que es de aplaudirse que se hace él lo hace por el gusto de hacerlo. Claro, Él lo hace porque sabe que se requiere y porque tiene los conocimientos y tiene la apertura para compartir estos conocimientos y sin buscar estos reflectores, creo que era necesario también que se le reconociera por toda esa labor que ha hecho y que seguramente seguirá haciendo, ¿no? Entonces, ya plantear la idea también de un reconocimiento a una labor, a una trayectoria, no necesariamente a un autor, sino a un editor en este caso, o gestores culturales me parece que es como bien, bien importante, ¿no? Ahorita en esta ocasión no se va a poder hacer, pero pues no es como que lo vayamos a dejar seguramente. claro. Claro, sí, sí, además la figura de Marcel Guerrero es muy importante. Yo le estimo mucho, le admiro mucho, porque precisamente, como bien dices, a muchos de nosotros nos inculcó sobre todo, ¿sabes?, la valentía de buscar la promoción cultural, es decir, de que si no estaba pasando nada había que hacer algo, por supuesto. Y yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de trabajar con él y de tener una amistad con él, con la que me honró, por supuesto, largas charlas al respecto, no solamente del libro, sino de cómo promover el libro y cómo promover la cultura. Además, él es heredero de una estirpe intelectual muy importante que viene del profesor Raúl Guerrero Guerrero, por supuesto, y que saber que se le hacía un reconocimiento desde esta parte independiente, pues era muy grato, ¿no? Por supuesto, es un hombre que además, cuando te acercas a pedir un consejo,
siempre displicente para dártelo y siempre está dispuesto para compartir alguna anécdota, algún chascarrillo, y por supuesto que le mandamos un saludo y todo nuestro reconocimiento desde acá. ¿Qué vamos a tener este año? ¿Cómo está conformado el encuentro de editoriales independientes el próximo sábado 16? ¿Qué va a pasar? A diferencia del año pasado, que asaltamos tal cual espacios públicos y tuvimos que realizar las gestiones, este año parecía que no se iba a organizar nada, ya que de pronto los integrantes estamos de lleno en nuestras actividades profesionales y personales, pero hicimos el esfuerzo para no dejar pasar el año y propuse que se hicieran esas fechas, que es cuando todavía tenemos chance de organizarnos y poder llevar a cabo una actividad pues de este tamaño. Pero por ser mediados de agosto, es probable que llueva. Entonces queríamos evitar el mal tiempo, de pronto mucho aire en estas temporadas, y de pronto también lluvias intempestivas que no anuncian y llegan de la nada. Preferimos en esta ocasión llevarlo a un espacio cerrado, pero muy céntrico. Sin duda, sí queremos seguir haciéndolo en espacios públicos, ya con más calma y con más antelación en la organización. Y en esta ocasión, Love and Hate Pachuca, que es una tienda de rock ubicada a unos cuantos metros de la Plaza Juárez, específicamente en Avenida Juárez, número 203, enfrentito de Derechos Humanos, y arriba de una tienda deportiva amarilla con verde muy, muy famosa. Y ahí nos recibieron, ahí nos dieron la oportunidad de llevar a cabo este evento, y como punto extra, como no lo vamos a hacer en un espacio público, queríamos dar algún tipo de pilón, así que va a haber muchos tipos de actividades, presentaciones editoriales, lectura de obra, un conversatorio sobre el skinhead hoy, que es esta versión libertaria de los Romper Stomper alemanes. Y también va a haber lectura de tarot. Algunas compañeras escritoras están ahí maquinando cosas con el tarot y la literatura, entonces va a estar muy, muy interesante. Exposición y venta de libros, de vinilos, acetatos, cassettes, y como actividades extras que no llevamos el año pasado, va a haber una subasta de libros y un micrófono abierto para cerrar con un concierto de ska. Entonces nos van a hacer el favor también y el honor de acompañarnos los compañeros de la Descarada Band, que es una agrupación pues ya importante también con su historia y su trayectoria en la música hidalguense. Y todo eso se va a hacer desde las 12:30, empieza la primera actividad con una lectura de Carla Escorza, que también es una autora independiente que hace sus propios libros y que siempre ella también muy emprendedora gestiona sus propios espacios, pero desde que nos conoció también se ha involucrado y ha estado ahí al pie del cañón, sobre todo a la hora de cubrir tiempo en el stand y hablar muy bien de las demás obras, no nada más de la de ella. También va a haber una presentación de un muchacho de 15 años, se llama De la ilusión al olvido, es un poemario. También el Naira y el mundo de las sombras, que es una de las nuevas publicaciones de la Pachuca Cartonera, a cargo de Mike. Y también va a haber unas lecturas, esas lecturas de las 2 de la tarde en adelante, no se la pueden perder. Van a participar poetas hidalguenses en una primera tanda, Voces de la Totalidad, que son poetas hidalguenses involucradas con Cipsela Ediciones, Luz Guerrero, María Antonieta Montes de Oca, Malu Hernández, Nayeli Rodríguez, sí, Perla Ibarra, que son escritoras que están en activo actualmente. Y ya para la segunda tanda de Voces de la Totalidad vienen escritoras de otras latitudes, entre ellas Liliana Santiago, Zulma Francelia, Yelenia Cuervo, y también por ahí José Islas, que nos traen ahí novedades importantes literarias. Y también otra de las actividades que nos complace mucho en tener agendada
Es la presentación del libro Dragón en Llamas de Diego Alejandro Sosa Tang, que ganó el premio Ibargoyen el año pasado, si es que, no, este año ganó el Premio Nacional de Poesía Ibargoyen, Saúl Ibargoyen. Y ya después de eso, pues viene la subasta de libros que les comentaba, un espacio de micro abierto también para quien guste llegar a compartir algún poema, algún cuento corto, por favor, para que haya más posibilidades. Y ya para ir cerrando las actividades, va a haber una lectura dinámica del libro Grimorio Poético, así que andamos muy esotéricos, de Marcela Rom, que viene de Ciudad de México, con Fran Fierro Brito, editor, que también nos va a acompañar. Y al último, ya para empezar a cerrar, vamos a hacer una pequeña presentación de un fanzine, El ritmo de la lentitud, de David Arias Negrete, que tiene que ver con el ejercicio editorial, ese fanzine. Es una disertación muy interesante del oficio del editor, para ahora sí pasar al conversatorio donde participa Miguel Neck, que es el que lleva el espacio de Love and Hate, junto con David Alberto Cerqueda, que nos viene a presentar un libro que se llama Memoria de un Skinhead en Secundaria. Y bueno, queda más que decir que Miguel Neck es también en su juventud fue Panchito, entonces va a haber una interesantísima plática donde nos vamos a poder involucrar para conocer un poco más sobre este tema y los poemas que convergen al final de cuentas en esta estética punk. Y al último, ya para cerrar ahora sí, un concierto de la Descarada Band para poner a bailar un poco a los presentes y por qué no a uno mismo. Exactamente, porque además hay que mostrar que la literatura pues no es seria necesariamente, sino que tiene que ver precisamente con los impulsos, los beats y todo esto que tiene que ver con la vida. Esto va a ser en Love and Hate, Avenida Juárez 203, en el centro, a una cuadra de Plaza Juárez. Ahí por supuesto que vamos a estar informando de la ubicación, y si alguien tiene alguna duda, pues nada más tiene que googlearlo y seguramente que le va a dar la ubicación actual. Mike, esta este esfuerzo, que por supuesto vemos el cartel que nos compartía Elene, es una cantidad de gente involucrada de manera, pues, prácticamente desinteresada. ¿Cómo repercute en la venta de libros? ¿Cómo repercute en la difusión de los autores? Hay gente que llega y compra. Yo, déjame decirte que en las últimas dos ferias de libro, tanto la de la universidad como la de infantil y juvenil en el ferrocarril, de pronto me encuentro el stand de la Ready lleno de libros de una diversidad impresionante. Y lo que yo me pregunto como lector, no como escritor, es cuánto se escribe en Pachuca. Y de pronto cuánta gente se entera primero y después cuánta gente lo lee. ¿Cómo es ese ejercicio? ¿Cómo es el impacto con la gente? Pues bueno, es complicado, ¿no? Justamente una de las pláticas que tuvimos el año pasado, recién terminando la full, fue qué hacemos para tener más ventas, ¿no? Porque de nuevo, tú entras a la full y los primeros stands que ves, pues son los de Planeta, ¿no? Penguin. Y la mayoría se queda ahí porque ahí están los libros que ya saben que andan buscando, ¿no? Claro. Nosotros aparte estamos en un rinconcito ahí escondidos. Entonces, pues es difícil, es mucho más difícil que se nos encuentre. Yo creo que es un ejercicio constante, ¿no? Porque muchas veces justamente es como, eh, ni siquiera, bueno, en algunos casos sí se podría hablar incluso como de un malinchismo de decir, ay, es que los escritores de aquí, pues qué, ¿no? No son famosos. Pero muchas veces también es ser parte de una dinámica, de un ejercicio de en donde los lectores ni siquiera se plantean la posibilidad de que haya autores de su ciudad, ¿no? Entonces, muchas veces es decir, ah, mira, aquí también hay escritores y romper un poco, creo que el ejercicio más bien es romper la imagen, la idea del autor lejano, escondido, apartado en un lugar etéreo del mundo,
en donde nada más está él y un mundo cuasi místico, ¿no? Y decir, no, o sea, escritores somos todos los que queremos escribir, los que nos clavamos también un poco más en la textura, ¿no? En las estructuras, en los elementos, en las herramientas, en el estilo, en una serie de cosas que están ahí inmersas también dentro de la lectura, no como un ejercicio eh, místico, sino en un ejercicio de escritura cotidiana, ¿no? Y Claro. que lo mismo escribo yo como mi vecino y como el niño de secundaria, el muchacho de secundaria que también ya tiene sus dudas y sus intereses. Y abrir esta posibilidad de decir, mira, eres escritor, si quieres escribir, si te aplicas y si le chambeas. eh, entonces entiendes que el escritor no es solamente aquel que vende 10,000 libros, ¿no? Sino que escritores técnicamente podríamos ser todos si así lo quisiéramos. Entonces, ese creo que es un elemento que hay que romper, el ver a la imagen del autor bestselleriano, ¿no? Como el único viable y que como es bestseller, que esa es otra cosa, ¿no? Muchas veces se piensa el bestseller como un libro bueno y que muy pocas veces ocurre, ¿no? Un bestseller es un libro que se vende mucho y punto, ya, ¿no? Así como las sabritas, hay muchas sabritas que se venden mucho y punto. Muchas Coca-Colas. Claro, y son sabrosas y lo disfrutarás, pero hay también otros tipos de literaturas, hay otros tipos de contenidos, y para todas las personas hay, ¿no? Yo siempre he creído que ese tipo de libros son libros iniciáticos, ¿no? Son libros de iniciación, como que por ahí encontraste algo que te gustó y a lo mejor ya después vas profundizando y vas entrando a otro tipo de contenidos. Este tipo de contenidos, los que nosotros publicamos son esos, porque muchas veces pues ya son como más contextuales, ¿no? Si quieres conocer algo de Hidalgo, pues entonces sí es obvio que tienes que buscar algo más local. Hay figuras, por ejemplo, representativas del estado de Hidalgo que ni siquiera sabemos que existen y entonces a alguien se le ocurrió hacer un libro sobre eso y pues, bueno, ya va a salir, ¿no? Y mira, no sabía que esto existía en mi ciudad. Claro. Entonces, es un ejercicio de picarle las costillas al lector y de decirles, mira, también aquí estamos. Yo Sí, espero y este creo que es una chamba de todos, y nuevamente gracias, Abraham, porque pues es esta parte de la difusión de decir, vayan y compren libros. Si compran libros, podemos seguir vendiendo libros y se los vamos a agradecer mucho. claro. Es así de simple, creo que la sentencia es así de simple. Vayan y compren libros. Llevan ustedes 200 pesos para gastar en la feria. Yo le pido que se compre un libro de 100 pesos y que después con los otros 100 vaya al stand de la red y compre autores hidalguenses, por supuesto, y que lea autores hidalguenses, porque al fin de cuentas una literatura pues se compone de muchos escritores, por supuesto, y la literatura que se escribe en México no solamente son estos premios nacionales, estos premios Alfaguara, estos autores muy conocidos que por supuesto se entrevistan en la televisión nacional, sino somos un montón de escritores que estamos escribiendo sobre lo local y que al fin de cuentas la memoria de esta época que nos ha tocado vivir va a quedarse no solamente en los libros de historia, sino en la literatura que se ha escrito en estos tiempos, ¿no? N, ¿cómo ves el futuro de la edición independiente de la Redi y de las diferentes editoriales independientes que hay en Pachuca en el futuro? Sobre todo porque, bueno, después de este encuentro vienen las dos ferias más importantes de la ciudad, que es la FUL, la Feria Universitaria del Libro, y la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Ferrocarril. ¿Qué nos depara el destino? ¿Podemos seguir escribiendo? Mira, para darle entrada a la respuesta, primero voy a leer los stands que va a haber en el encuentro, en el tercer encuentro de editoriales independientes de la Redi. Está Casa Futura Ediciones, Big Bang Ediciones, Cipselas, Pachuca Cartonera, C Ediciones, Abre Caminos, Estultífera Navis, El Canto de la Londra, Flor de Perro, Carla Excorsa, escritora, Libros Salvados, Love and Hate Pachuca, Artilugio Café, La Librería, Dealer de Libros
y obviamente, también Liocornio, Librería Oculta, y obviamente Love and Hate Pachuca con todo su material en lo que respecta al rock. Ropa, botas, acetatos, cassettes, pines. Entonces es una gran oportunidad. Ahora, ya respondiendo, aquí de lo que yo leí, todavía faltan bastantes sellos o proyectos que están en la Ready y que no pudieron coincidir en tiempos. Sin duda, para la Feria Universitaria del Libro y para la infantil y juvenil, se van a seguir agregando y va a haber una diversidad mucho mayor que se va a ir nutriendo. ¿Y qué crees? Que tenemos la gran fortuna que cada año que vamos, ya sea a la FUL o a la FLIG, eh, conocemos un proyecto editorial nuevo, al menos, Claro, al menos uno. sí. Generalmente llegan autores o autoras nuevas, a veces llegan compañeros, compañeras que encuadernan libretas y que de pronto ya se animaron a hacer algún libro con ilustraciones, con sus textos. También va generalmente la revista Espejumeante de Rafa Tiburcio, De él Rafa también va a Tiburcio, estar, claro. Rafa Tiburcio también va a estar en el encuentro, ¿no? Entonces, hay muchas veces que nacen editoriales, no se consolidan y desaparecen. Sin embargo, esa fugacidad con la que también suceden las cuestiones editoriales tiene que ver con momentos y contextos. Como te decía al principio, actualmente sí tenemos una mayor facilidad para tanto imprimir como para encuadernar, como para pegar, como para muchas cosas que requieren en el proceso del libro, y eso nos permite que de pronto pueda haber igual diversidad de manifestaciones en las publicaciones, ya sea fanzine, a veces el mismo grabado, muchas veces es una suerte de pergamino que es pariente casi hermano del libro, ¿no? Entonces, pues yo le deparo el futuro que nosotros, al menos localmente, que nosotros construyamos. Si estamos en disposición de seguir trabajando en lo que nos apasiona, que es en lo que respecta a los libros, llámese a nivel editorial, a nivel librero, a nivel diseñador, a nivel impresor, a nivel que sea, a nivel lector, el futuro que le puede deparar, pues siempre va a ser alentador. Alentador. Y a mí me parece que sí, porque al menos yo cada domingo veo gente que está buscando información y que hay veces que se me arremolina ahí en el puesto y no puedo atenderlos a todos de la mejor manera que quisiera, que es dialogando. Entonces muchas Claro. veces ya uno tiene que ser nada más el business rápido, pero uno se queda con una sensación de una persona prefirió gastarse el dinero que tenía para su ocio justamente en eso, en un libro que generalmente y muy probable va a ser para su ocio. Entonces, la ociosidad es la madre de todas las artes y la ciencia, sin duda, la contemplación, y muchas veces eso es lo que te permite el libro. Y mientras el ser humano siga siendo ser humano, me parece que siempre vamos a estar buscando ese, esa contemplación que nos puede brindar viajar sin tener que salir de casa. Sin tener que movernos, ¿no? Y además, Claro. planteas dos ideas que me llaman mucho. O también hay gente que se va a leer a los parques, ¿eh? A veces sí hay Bueno, que claro, salir sí. de casa. Eso es cierto. Genial. O que leen el transporte público, ¿no? Claro, por supuesto. Pero Sin duda. planteas dos ideas que me llaman mucho la atención. Por supuesto que lo ideal es recomendar un libro como se recomienda a un amigo, ¿no? Hablar con la gente y decirle, mira, este amigo es una buena persona, así un libro, ¿no? Mira, este libro te va a interesar porque trata de esto, porque te va a llevar a tal sitio. Y de pronto también, ahora que dices que siempre habrá alguien que quiera leer un libro, de pronto pienso tal vez en un ambiente apocalíptico, ¿no? Tipo Cormac McCarthy, ¿no? Siempre habrá alguien ahí que esté atesorando los libros en el camino del apocalipsis, ¿no? En el último camino y que los esté apreciando. Al fin de cuentas, esa es nuestra apuesta, no solamente como autores, como editores, sino también como promotores del libro, que pues ha sido el gran sobreviviente y seguirá sobreviviendo. Yo creo que en 100 años
tendremos otro tipo de tecnología, otro tipo de internet, otro tipo de teléfonos, de tabletas, y seguiremos teniendo libros físicos. Eso, a eso le apostamos, eso esperamos, por supuesto, todos nosotros, ¿no? Que así suceda y que así sea. Pues yo les quiero agradecer mucho este tiempo que me han permitido para Bibliófono platicar este asunto. Vamos a estar manteniendo la invitación y, por supuesto, todo el cartel de lo que va a ocurrir el próximo sábado, el próximo 16 de agosto, del encuentro de editoriales independientes. Y agradecerles a los dos, porque además a los dos los estimo mucho, los admiro como autores, pero sobre todo como editores y como promotores de la lectura. Y creo que el trabajo que están haciendo junto con todos los miembros de la Redi, con Cipselas, con Big Bang y con todas las editoriales y las librerías y los sitios, es un esfuerzo que va a permear en algún momento, porque lo que falta en Pachuca, ya a lo largo de casi 30 y tantos años, 33, 34 años que tengo yo de vivir aquí y de ver esta evolución de cuando no había nada, todo era un páramo en el asunto literario, y ahora hay escritores, premios, encuentros, conversatorios, presentaciones, editoriales independientes, ferias de libro, etcétera. Pues creo que lo que nos falta en algún momento, no sé si vaya a ocurrir rápido, pero creo que va a ocurrir, es que consolidemos una industria editorial en el estado de Hidalgo como tienen otros estados, y en el mejor de los casos sin el apoyo oficial, por supuesto. Yo les agradezco mucho. Mike, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? Pues nada, solamente pues de nuevo agradecerte y esperando que aquellos que nos ven, todos aquellos que nos ven, pues se den un tiempecito el 16 para acompañarnos ahí en el tercer encuentro de editoriales independientes y que seguramente se encontrarán joyitas y sorpresas interesantes porque pareciera que no, de nuevo, como que industrialmente no estamos en la misma competencia, pero eso no significa que no tengamos libros de gran calidad. Claro, esa es precisamente la cualidad de la red y no estamos en la misma competencia. Hay autores que valen mucho la pena. N, gracias por este espacio. Gracias a ti por difundir y también esperamos que nos visites y sobre todo que los que nos escuchan se den el chance de acompañarnos y que se puedan llevar una grata sorpresa con todas las posibles adquisiciones que van a estar disponibles para todos y todas ustedes. Ahí voy a estar en el tiempo del micrófono abierto. Van a ver, ahí les voy a caer, por supuesto. Y bueno, a toda la gente que nos está viendo, vayan, adquieran, como dice Lenny, alguna joyita, algún escritor hidalguense, algún escritor local, le va a interesar seguramente, porque tiene que decir muchas cosas que seguramente usted está viviendo y usted le están pasando, porque hablan precisamente de la vida misma. Yo les agradezco mucho a los dos que nos hayan acompañado, y a usted le invito a que se quede en el canal. Tenemos mucho material, dele like, comparta, suscríbase. Estamos en Bibliófono. Nos sintonizamos la próxima semana. Gracias.